Nuestro versículo lema está en el Salmo 37, el verso 25. Este verso es muy conocido, pero muy poco creído. Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para este tiempo en que uno ve que la pandemia acelera, y no solamente acelera en su contaminación en los seres humanos a nivel mundial, sino también desacelera la economía. En otras palabras, estamos en un punto crítico con la economía y posiblemente va a escasear las cosas, los alimentos especialmente. Quizás entremos a una recesión fuerte y pasarán un tiempo largo antes de que la economía del país especialmente se recupere, dadas las medidas que el gobierno ha puesto. Pero sabe, en medio de situaciones complicadas y difíciles, Dios siempre tiene respuestas claras. Dios nunca dejará de proveer a los suyos, a los que creen en Él, a sus justos. El Señor siempre proveerá. Es más, aún a los impíos, porque Él hace llover y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Sí, vamos a Primera de Reyes en el capítulo 17. En Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos la historia de un profeta muy famoso en ese tiempo llamado Elías, que decretó, por así decirlo, tal vez no, sino que dijo claramente que no llovería por 3 años en la tierra de Israel, cuando reinaba Acab en ese momento. Acab era el rey de Israel y esposo de Jezabel. En el verso 9 del capítulo 17 tenemos una historia especialmente de la situación tan difícil que había en el país, que el mismo Elías se vio afectado. Viendo Dios que Elías estaba mal, le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación era muy complicada, el hambre existía de una manera atroz en esa época. La sequía había matado aún al ganado, había secado los pastizales, la agricultura había perecido, todo lo que estaba sembrado, por la falta de lluvia, por la falta de agua. Y esta mujer, es algo curioso cómo Dios la usa para enseñarle al profeta, al justo, al profeta de Dios, la misericordia que él tenía para todos. Usted sabe que Dios lo manda y le dice que una viuda lo iba a sustentar. Elías no titubeó cuando vio la situación de la viuda, sino que él creyó firmemente que Dios no faltaría y cumpliría su promesa, a tal extremo que estaba seguro cuando él dijo en el verso 14, cuando le dijo a ella que hiciera la torta primeramente a él debajo de la ceniza, y luego que hiciera conforme había dicho una torta para ella y para su hijo. Y le dio una promesa: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
La promesa se cumplió. La parte profética de esta historia se cumplió porque Dios respalda a los que creen en Él, a los que firmemente en medio de las circunstancias no había nada que hacer. Ahí con una viuda que estaba muriéndose de hambre, ella y su hijo, y no tenía nada que ofrecer. Pero Elías le creyó a Dios. Le creyó que esa viuda, la que no tenía nada, la que estaba sin una sola gota de alimento prácticamente, por así hablarlo, que no tenía nada y estaba muriendo ella y su hijo, lo sustentaría a él. El verso 15 dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa prueba de fe! ¡Qué cosa! Cuando más complicado están las cosas, es cuando más debe de demostrarse nuestra fe en el Señor. Esto es importante que usted lo piense. En el Salmo 55, vamos a ir de nuevo a los Salmos. En el Salmo 55, ahí tenemos otra parte, otra promesa del Señor que realmente nosotros tenemos que creer. En el Salmo 55 dice de esta manera en el versículo 22, Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¡Qué hermosa promesa! Echamos toda nuestra solicitud, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestra carga, la ponemos en Jehová y Él va a sustentarnos. Él no nos dejará caídos para siempre. En este tiempo tan difícil que pasamos, que no hay trabajo, que puede escasear el alimento de un día para otro, el dinero para comprar, es cuando vamos a ver más la gloria de Dios. Porque Él no nos dejará caídos para siempre. Y la promesa que hizo a través de Elías es que no escasearía ni la harina ni el aceite hasta que Jehová haga llover de nuevo sobre la tierra. Interprete la lluvia como la bendición del Señor, eliminando la pandemia y restaurando completamente la economía del país, porque hemos reconocido, porque hemos creído en su palabra. Él es misericordia, recuerde, Él es lento para la ira y grande en misericordia, y Él se duele del castigo. Él no nos desea ningún mal, pero creamos primeramente que en medio de las situaciones más difíciles es cuando Dios manifiesta su poder, cuando ya estamos débiles, cuando nuestra debilidad se muestra, es cuando el Señor manifiesta su amor y su poder. Recuerde, seremos siempre probados, pero no abandonados por el Señor. Él siempre proveerá. Que tenga un excelente día.